Bueno, hoy vamos a comenzar con un nuevo formato, un formato más corto, más ágil, que nos va a permitir llegar diariamente, en lo posible, con una noticia que vamos a comentar, así con un estilo más de tipo podcast, de forma que podamos mantener un flujo tal vez más intenso, más rápido y más ágil en algunos aspectos que los tradicionales programas que hacemos. La noticia que elegimos para hoy tiene que ver con un anuncio que hizo China, que dijo que va a impulsar un aumento de la producción de soja en un 40%, con el fin de que obtener en el año 2025 el autoabastecimiento de soja. La soja no es un tema menor porque es la base para la proteína cárnica o para la proteína de origen animal que se consume en China. Mientras en general hay una idea que los chinos se alimentan a soja, y si bien se come la soja, no es exactamente ese el problema, porque básicamente se utiliza para forraje para los animales de producción. Por ese motivo, China necesita incrementar esta producción porque, como todos ustedes saben, hay una creciente tensión con los Estados Unidos. Y hay un detalle que tenemos que tener en cuenta. Entre los países productores y exportadores de soja hay una influencia de Estados Unidos muy marcada. El país que más exporta soja es Brasil, con 82 millones de toneladas, por lo menos con los datos del año 2019. Estados Unidos le sigue con 64 millones de toneladas. Argentina bastante atrás, viene con 6.360.000 toneladas. Canadá con 4.400.000, Uruguay 2.100.000. Ucrania 1.700.000 y los Países Bajos con poco más de 1 millón de toneladas. ¿Por qué es importante esto? Si ustedes prestan atención, se van a dar cuenta que son todos países que están bajo la esfera de Estados Unidos, y eso significa un enorme problema para los chinos, que necesitan este insumo para su seguridad alimentaria. China ha dado a conocer en muchas de sus declaraciones que una prioridad, y aparte no es un problema de China, sino todos los países tienen como prioridad la seguridad alimentaria de su población, y esa seguridad se pone en duda cuando los países que son productores y exportadores están bajo el influjo de Estados Unidos. En la actual situación de tensión y con una condición de enemigos estratégicos, porque tengamos en cuenta que Rusia es un rival, podríamos decir, geopolítico, pero en función de sus capacidades militares. En cambio, en el caso de China, su economía es la que rivaliza con Estados Unidos, y de hecho lo hace con tanto éxito que ya la ha superado, y esto está presionando en forma determinante al mundo anglosajón para detener el avance chino. De esta manera, si su seguridad alimentaria depende de países que están bajo la influencia de Estados Unidos, esa seguridad en realidad es bastante endeble. Por ese motivo, China, y en consideración con la escalada de los acontecimientos que los está poniendo casi, diríamos, en una situación límite, muy cerca ya de una guerra. Tal vez estamos viendo ya una guerra en distintas áreas. Estamos viendo una guerra en lo que tiene que ver con lo psicológico, lo cultural, lo informativo, lo cibernético, y probablemente también lo estamos viendo en lo biológico. Pero este tipo de enfrentamientos no son muy visibles, no son tan claros de determinar como es obviamente un conflicto armado, cinético, donde chocan los ejércitos. En el estado actual de la situación, bueno, China ha decidido que no puede seguir dependiendo de los mercados externos, y se ha lanzado entonces a aumentar su producción para, dentro de apenas 3 años, tener cubiertas sus necesidades de soja, y eso significa un problema para los países que son proveedores. El primer problema es obvio: al China dejar de importar, países como la Argentina se van a encontrar con un mercado que no existe más, y por lo tanto deberán reubicar su producción, lo cual seguramente va a ser bastante difícil, porque los volúmenes que consumía China no van a ser tan fáciles de ubicar en otros lugares, porque esta situación se va a repetir en todos aquellos países, como por ejemplo Brasil, que mencionábamos al principio, que también necesitarán encontrar mercados de reemplazo. Y esto seguramente también presionará a la baja los precios de la soja. Si funciona a la baja, bueno, el pequeño viento de cola que se ha conseguido en los últimos meses en función del alza de las materias primas, y entre ellos el precio de los alimentos, seguramente se verá complicado. En esta situación,
Argentina debería tener alguna posición diferente, debería tener un plan de contingencia, un plan que le permita mantener ese flujo de divisas que necesita para pagar su deuda externa y para que no se deteriore su balanza comercial. La situación argentina en materia financiera sabemos todos que es muy precaria, es muy endeble y exactamente por ese motivo necesita tener alguna alternativa. El problema de esto es considerar las alternativas viables. Nosotros estamos viendo en estos días el anuncio de un viaje presidencial a Moscú y a Beijing, donde presuntamente el presidente argentino Alberto Fernández sería recibido por Vladimir Putin y por Xi Jinping. Esto es un tema de suma sensibilidad porque ya ha llegado la primera advertencia de Washington a través de Wall Street explicando que este tipo de coqueteo argentino con Rusia y con China no estaba bien visto, menos aún en las actuales circunstancias, y seguramente impactaría a la baja en las cotizaciones de las empresas argentinas, en los bonos argentinos y demás instrumentos financieros. Si Estados Unidos avanza en una política de bloqueo comercial hacia China, Argentina también se vería perjudicada y sufriría algún tipo de impedimento para la exportación de soja, aunque si bien sabemos que por los mercados internacionales en general, cuando existen los bloqueos, también se generan formas paralelas de poder seguir comerciando. El problema más grave es si el comprador decide no comprar, como podría ser el caso de China. El gobierno argentino, con este movimiento de este viaje, está intentando advertirle a Washington que en caso de el gobierno de Biden no influir determinantemente sobre el FMI para que se cierre el acuerdo con esta organización, Argentina podría optar por un plan B, que sería acercarse a China y a Rusia. Sin embargo, esto parecería altamente improbable. No solo, y en primer término, porque la propia voluntad del gobierno argentino y del presidente Alberto Fernández no es alejarse de Estados Unidos, sus políticas han sido coincidentes con las de Joseph Biden, e inclusive se ha festejado la llegada al poder de Biden como un éxito para la Argentina, como el candidato que más le servía a la Argentina, y cuando estamos viendo los resultados de un año de la presidencia de Biden, nos damos cuenta que fue una apreciación errada. Esta situación de extrema complejidad haría que si Argentina intenta cambiar este marco de alianzas que tiene, necesitaría también cambiar toda su estructura de poder interno. Hoy la Argentina tiene medios de comunicación aliados con los Estados Unidos, tiene una justicia que está, como todos sabemos, monitoreado desde el Departamento de Estado. No es casualidad que hemos visto todas las acciones de lawfare que se han denunciado en los últimos tiempos, no solo en Argentina, sino en toda la región. Pero también tenemos un grupo de empresarios que está aliado firmemente con Estados Unidos, una clase media acostumbrada a mirar como meca a Miami, y esa gente en general no ve con buenos ojos abandonar los Estados Unidos por China. Tenemos un problema en la academia, donde la gran mayoría de los profesores han sido formados en Washington o en Londres y alguno que otro en España o Francia, pero la marca ideológica se les nota. Y tenemos aparte una militancia del Frente de Todos que en buena parte considera un homófobo y un misógino a Vladimir Putin. De China tienen poca idea. Las políticas que lleva a cabo Alberto Fernández son las opuestas a las que lleva China y las que lleva Rusia, y en esas circunstancias es muy difícil para el propio gobierno poder alinear su tropa en función de un cambio de estas características, cuando debería, tarde o temprano, comenzar a desmantelar todo su ideario político sobre el cual ha basado sus 2 años de gestión. Las posibilidades de que haya voluntad política de hacer esto realmente son bastante bajas, y más bajas aún son las posibilidades de realmente poder hacerlo. El intento fallido de, podríamos decir así entre comillas, apretar a Washington con la idea de coquetear con China en un momento tan candente donde Estados Unidos, China y Rusia están al borde de una guerra. Esto lo vemos diariamente en las acciones militares que se están tomando y en las amenazas y advertencias que se están profiriendo a los países. Realmente es una situación bastante desaconsejable. Es un momento precisamente para no hacer horas y esperar que
los gigantes resuelvan sus problemas sin no meterse entre medio de ellos, excepto que tengamos una firme determinación y una real posibilidad de aliarnos con uno de ellos y cambiar el marco de acuerdos, que además también, es bueno decirlo, impactarían la política de la región, porque los países vecinos de la Argentina, los países sudamericanos, mayoritariamente están alineados con Washington. Si alguien cree que porque Boric acaba de ganar en Chile, eso significa que perdió Washington, está muy equivocado, y es solo repasar los dichos del presidente electo chileno para darse cuenta que su alineamiento también es con Washington. En función de toda esta situación, amerita que el gobierno argentino se plantee realmente qué es lo que está haciendo, actúe con madurez, comprenda cuál es la geopolítica mundial, comprenda dónde está parado y hacia dónde va el mundo, y recién ahí, en función de eso, tratar de trazar un nuevo marco político y diseñar una política exterior acorde con ese marco. Por el momento hemos visto solamente contradicciones, dudas, vacilaciones, marchas y contramarchas que eran tolerables en una situación relativamente estable como la que se ha vivido años pasados, pero en la actual situación de tensión es absolutamente desaconsejable y puede traer pésimos resultados para el país.